Bueno, me encargaron un tema que es más para neurólogo pediatra que para neurocirujano pediatra. Entonces les pedí apoyo a mis amigas, que son generalmente las neurólogas que trabajan con nosotros. Yo tengo la fortuna de trabajar los sábados, ahorita debería estar ahí, en un hospital infantil, en donde hay todas las especialidades infantiles. Y ahí tengo una excelente neuróloga que es la doctora Griselda Fuentes, que nos apoyó un poquito sobre todo en lo neonatal. Y aquí tenemos a una muy buena neuróloga, igual egresada de la misma institución, que es la doctora Jenny García, también nos apoyó un poquito. No voy a tratar de ser demasiado descriptivo con esto porque ya están todos muy cansados y además lo más importante aquí sería establecer bien los procesos en los cuales se va a encontrar una normalidad o una alteración neurológica en un niño y en qué momento hay que sospecharlo. Como ustedes saben bien, el hecho de nacer con un encéfalo que tiene todavía un proceso de desarrollo muy importante los primeros meses de vida e incluso hasta algunos años, nos hace ser muy susceptibles a muchas alteraciones. Por lo tanto, desde los procesos muy pequeños de desarrollo hasta los más avanzados hay que ser muy acuciosos en cuanto a la exploración y en cuanto a la observación del niño. En el caso de los recién nacidos, ya hay varios métodos por los cuales se hace una valoración completa. La doctora San-Ann, Dark-Jazz y Berselot y Dubowitz son las que hicieron digamos el que más se utiliza, aunque también hay otros que también se utilizan, y se han combinado incluso este tipo de estudios para analizar a los niños. Y tenemos ahora, por ejemplo, también descrito por Amiel y Thiessen, en donde tenemos varias cosas que tenemos que explorar. ¿Qué es lo que debemos de checar en general? Desde que inspeccionamos al niño y cómo nos refieren que lo encuentran y si hay alguna alteración, su perímetro cefálico, la morfología craneofacial es muy importante. Debemos de recordar que los niños, cuando nacen, los neonatos, tienen una asimetría importante en cuanto a la relación craneofacial. Y esto es porque, obviamente, el encéfalo es mucho mayor que el macizo facial y esto debe de ir transformándose de una forma adecuada. Tenemos que ver su comportamiento durante el examen. Y tenemos que hacer, además, ciertas maniobras, tanto en pasivo como en activo. Hay una cosa muy importante, aquí ya no lo puse porque es muy evidente en general, aunque no es lo que habitualmente ocurre, que el niño debe de estar en ciertas condiciones. Por ejemplo, que no tenga hambre, que haya descansado adecuadamente, que el ambiente esté tranquilo, o sea, muchas circunstancias del ambiente para que la exploración sea muy adecuada. Obviamente que ustedes saben que en las consultas neurológicas, en general, todos los niños ya llegan cansadísimos, y llegan con muy presionados, pero sí es importante tratar de que la cita que tengan o lo que van ustedes a explorar sea muy adecuada. Le vamos a dar también un poquito el tono a lo que me pidieron aquí, que es el estado de conciencia del niño, porque es una importante relación que tiene el intensivista y los cuidados neurointensivos. Bueno, vamos a observar en ellos la audición, la visión, el tono muscular en proceso pasivo, la motricidad espontánea, la motricidad provocada, las respuestas primarias y los reflejos osteotendinosos y cutáneos. Y entonces ustedes dirán, ¿y aquí dónde demonios está el estado de alerta? ¿No? Obviamente que sí se tiene que estar inspeccionando y observando desde que llegamos a ver al bebé, o en este caso al neonato o el lactante, su estado de alerta y las funciones neurológicas que esté desarrollando. Y ahorita vamos a ver cómo se hace. Pero en general, iniciamos entonces viendo qué edad gestacional tiene el bebé, que nos presenten, en general lo hacen los neonatólogos o los pediatras encargados del paciente, la edad gestacional ya corregida para saber más o menos en qué momento del desarrollo nos encontramos y poder así acercarnos a él de una forma adecuada. Sabemos nosotros en general, por lo menos en México, el perímetro cefálico de nuestros recién nacidos al nacer es de 34 centímetros más menos 2. De acuerdo al
lugar donde nazca el bebé y el tipo de genes que tenga, de acuerdo a la raza, tendrá algunas opciones diferentes, y entonces hay que adecuar esto de acuerdo a eso. Y en general, sabemos entonces que si tenemos una desviación de más de 2 desviaciones estándar en cuanto al tamaño, tenemos una macrocefalia, y si es menor, entonces una microcefalia. Hay muchas formas de ir observando este crecimiento. Hay quienes ponen en centímetros muy exactos cuánto es lo que debe de crecer. Pero, como ustedes saben, cada individuo es muy diferente. Entonces yo lo que en general trato de observar, de acuerdo a las tablas y de acuerdo al aprendizaje que ya hemos tenido, y de acuerdo a las descripciones en los diferentes artículos, es un promedio, ¿no? No siempre es de 1 centímetro, ni son 2 centímetros a fuerza. Y tampoco las gentes son todas pequeñitas, ni todas medianas, ni todas grandes, y de acuerdo al tamaño de sus papás también crecen muy diferentes, la nutrición, etc. Pero en promedio, una vez que nace el bebé, los primeros 3 meses, del primer mes al tercer mes de vida, deben de crecer entre 1 y 2 centímetros por mes. 0.5 a 1 centímetro de los 4 a los 6 meses y 0.5 centímetros en promedio los siguientes meses hasta alcanzar los 12. Para el año de edad, el promedio que debemos de tener de crecimiento del perímetro cefálico en un niño es de 11 a 12 centímetros y pueden llegar a ser de 13, ¿sí? Por lo mismo, por las mismas variaciones. Debemos de observar la forma que tiene ese cráneo, que vaya creciendo de forma dinámicamente adecuada y simétrica, y debemos de recordar que la forma del continente está dada por el contenido, en el caso del cráneo, es muy importante. Si el contenido es deforme, el continente va a ser deforme. Entonces el cráneo se va a modificar. Esto es muy importante. Las fontanelas, debemos de conocer las fontanelas en los sitios en los cuales se encuentran habitualmente y ir siguiendo su crecimiento y desarrollo en cuanto a los tiempos en los cuales se van cerrando, al igual que las suturas, para no caer en errores. Muchas veces en el momento del nacimiento el niño puede tener moldeamientos. Pueden ser estos normales o pueden ser anormales. Un tipo de moldeamiento que podría considerarse hasta cierto punto anormal al inicio de su etapa de neonato es la dolicocefalia o un crecimiento del perímetro anteroposterior. Sin embargo, en los neonatos este perímetro puede llegar a ser muy habitual por el tipo de tensión que tienen las suturas. Entonces es más fácil que crezca un poquito en esa forma que de forma braquial. Debemos de observar también, en los casos de los recién nacidos que nos presenten, si estos anormalidades en su cráneo y en la superficie de la piel pueden ser debidas a algún trauma verdadero, alguna lesión del encéfalo o alguna otra cosa, como puede ser el proceso del nacimiento en el caso del caput succedaneum. Es muy diferente tener un caput, si ustedes lo vieron aquí, como si fuera una succión de la piel y del occipital y parietal hacia la parte posterior, a tener un cefalohematoma en la cual sí se deforma en general la superficie de la piel, del cuero cabelludo, se ve diferente y no se ve en esa forma simétrica como si estuvieran poniéndole una succión en la región occipitoparietal. Para eso, pues debemos de recordar las fontanelas, básicamente el bregma, que es la unión entre la sutura tanto metópica, que la sutura metópica se debe de cerrar al mes de edad, las suturas coronales, ¿sí?, que son las que se unen con la sutura metópica y la sutura sagital, y estas tienden o más o menos deben de ir cerrando a los 6 meses, 8 meses, y llegar hasta el año. La sutura sagital, la cual se tarda un poquito más de tiempo, entre los 4 hasta los 8 meses, y puede llegar hasta el año en cuanto a su cierre. Y las suturas posteriores a las lambdoideas, que son generalmente las que primero se van cerrando después de la metópica, entre los 3 y 6 meses. Y tenemos otras suturas como son las mendocinas, las temporoparietales, que dependerán mucho del crecimiento del encéfalo. Entonces, seguir las suturas de forma adecuada. Vemos entonces el comportamiento del paciente en cuanto a sus estados de alerta, la calidad del llanto que tenga el niño, la forma en la cual el niño se va a comunicar con el exterior, sobre todo en los primeros momentos de su vida, es con la calidad de su llanto. Incluso se dice, y lo sabemos bien los que han tenido, los que son afortunadamente papás,
sabrán muy bien que uno distingue perfectamente bien entre un llanto de dolor, un llanto desesperado de hambre, un llanto de sueño que ya no aguanto. O sea, los llantos son diferentes, ¿sí? Pero también la intensidad y el tono del llanto son importantes. El grado en el cual se encuentra el niño en cuanto a su calidad de alerta, si está hiperexcitable o tiene hiporreactividad. Obviamente que eso también lleva un tiempo en acostumbrarse a estar revisando niños y observar si el niño se encuentra en la normalidad, si acaba de comer y tiene sueño, si lo que tiene más bien es que ya durmió demasiado y está muy activo, etc. Entonces pueden ser diferentes cosas y hay que tomar esto en consideración. Por lo tanto, tenemos que pensar en qué momento lo agarramos. Es un sueño, por ejemplo, si está el niño durmiendo. Si el sueño está tranquilo, debe tener una respiración regular, no debe de haber movimientos oculares. La actividad motriz brusca generalmente no está presente. El sueño REM tiene movimientos irregulares, una de respiración, movimientos oculares rápidos, y la mímica facial puede presentarse. En los estados de vigilia tranquila, los niños deben estar con ojos abiertos, con una mirada tranquila. La atención debe ser mantenida, incluso en un bebé que es pequeño, y el movimiento espontáneo es escaso. En la vigilia agitada, los movimientos son abundantes y rápidos en cuanto a los ojos y las reacciones excesivas a los estímulos. El llanto, igual, tiende a ser vigoroso si se estimula y la agitación motriz lo produce más. En el caso de los pacientes que están en un estado crítico, debemos utilizar igual la escala que habitualmente utilizamos para valorar estos pacientes, que es la escala de Glasgow modificada para lactantes y preescolares. Hay algunas formas, sobre todo en esta área, que algunos se confunden o que pueden decir diferentes cosas, ¿sí? Y lo he visto frecuentemente, porque empiezan a sumar de más o sumar de menos, ¿no? Pero lo más importante es que lleguemos a saber cuál es el leve, cuál es el moderado y el severo, de acuerdo a dos cosas, yo pienso que de aquí las más importantes son: si los ojos están alterados y su respuesta motora está muy alterada. Eso es lo que más nos da el informe si algo está pasando realmente severo, sobre todo en un traumatismo o en algún problema encefálico. Valorar la respuesta verbal en un bebé, de veras que cuesta a veces un poquito de trabajo, ¿no? Porque incluso dice uno, pues, como respuesta verbal, ¿verdad? Pero sí, se puede, obviamente. Si un niño está normal, dependiendo del momento, por eso les digo que no es tan sencillo, pues a lo mejor nada más gorjea, hace ruiditos, y es el momento de su desarrollo adecuado. Pero a lo mejor ya debería de decir algunos diptongos, y no los hace en ese momento. Y a lo mejor sí los está haciendo. Si se le estimula, pues sonríe, o sigue al movimiento y fija la mirada y sigue ese objeto. Entonces está interactuando. Pero a veces cuesta trabajo, sobre todo en los niños que no han comido, o ya comieron pero vomitaron después de que se cayeron, entonces los lleva la mamá toda desesperada, ya llevan 2 horas corriendo, o en lo que van en la ambulancia se ponen más neuróticos, y cuando llegan a la exploración de urgencias ya están cansadísimos. Y uno dice, es que no interactúa. No, es que está dormido, déjalo descansar, ¿no? Hay momentos en los cuales el niño no va a reaccionar de forma así. Entonces, esta zona de aquí puede costar trabajo, pero sí hay que tratar de sacarle el mayor, la mayor cantidad de datos que se pueda. Obviamente que si nosotros estimulamos y despertamos a ese niño y todavía esto no lo hace bien, hay algún problema, ¿no? Los movimientos oculares, sin embargo, sí son muy importantes. El espontáneo, con los ojos abiertos y parpadeo espontáneo y buscando luz, etcétera, eso es muy importante y tiene la mayor valoración. Si solamente se estimula al dolor, ya casi estamos perdiendo ese estímulo y el niño está perdiendo su estado de alerta y algo está pasando en el sistema nervioso, hasta que llegas a la no respuesta. La respuesta motora es muy clara. Si los movimientos espontáneos del niño se presentan, está bien. Si localiza cuando lo tocas o lo estimulas, nada más, pero no está moviendo de forma espontánea cuando lo despiertas, tiene un punto menos. Si retira cuando lo estimulas, tiene un punto menos y no está haciendo lo demás. Pero si obviamente lo encuentras en un estado de corticación o de cerebración, vas bajando los niveles hasta que no tienes respuesta.
Y una vez que haces esto, llegas a tu escala habitual de Glasgow y decides cuál es el estado en el cual está. Y ocurre lo mismo en los servicios de urgencia que en los de adultos. Váyalo a ver, por favor, doctor, porque fíjese qué problemón tiene aquí la tomografía. Trae unas fracturas impresionantes. Y el niño está llora y llora. Y no se deja de mover. Pero mire, tiene todo el cráneo fracturado, es un traumatismo cráneoencefálico grave. Pues no, ¿verdad? El niño se está moviendo, le duele la cabeza, está todo fracturado, sangró de forma importante. Y a lo mejor eso hace que ya tenga un grado 2. A lo mejor sí se lo puedo aceptar, ¿no? Porque está con un importante sangrado y en una de esas sí se choca, porque estos niños se chocan rápido. Pero el niño está despierto, responde bien al estímulo, moviliza los ojos, tiene todo fracturado el cráneo, pero sigue estando en un traumatismo cráneoencefálico leve. Entonces eso cuesta mucho trabajo que a veces en los servicios de urgencia o en las terapias donde a veces llegan los niños se acepten, ¿no? Pero ¿cómo crees? Y mira cómo está esto. Pues sí, pero mira el niño, neurológicamente sigue estando en leve, ¿no? Bueno, y entonces seguimos además observando cómo se presenta su audición y la mímica facial que tiene en respuesta a la voz o a los sonidos. En este caso, se pueden utilizar estímulos muy específicos para llamar la atención, como sería una campanita, pero se pueden utilizar otras cosas. Obviamente que ver cuál es el estado de la visión en cuanto al tamaño pupilar, los reflejos, la sensibilidad que tienen estos a la luz, la fijación, el seguimiento horizontal, y si existe todavía, en algunos niños puede existir en los primeros meses de vida, un estrabismo fisiológico. Pero vamos a llegar entonces al tono muscular y ahí de acuerdo al momento o la circunstancia que viva el neonato o el niño, vamos a encontrar diferentes cosas. Por ejemplo, en un niño que es prematuro, que tiene alteraciones del tono muscular y de la fuerza, pues lo podemos encontrar en una circunstancia de abducción completamente relajada y sin un tono muscular adecuado. A tener un niño recién nacido que tiene, o relativamente neonato, que tiene una posición mucho más tónica o más estable. Pero hay niños en los cuales ya encontramos hipertensión muscular y una tonicidad mayor y ya los encontramos con rigidez. Cuando hacemos la exploración debemos encontrar, sobre todo en los primeros días de vida, que puede tener todavía una hipotonicidad cervical, por ejemplo, que tener una caída de la cabeza en forma de gota. Y luego revisar los ángulos de movimiento. Cuando revisamos los ángulos de movimiento, lo que estamos viendo es que el sistema córtico-espinal esté de forma adecuada, estimulando los músculos, y de acuerdo a eso vamos a tener una tonicidad y podemos valorarla. Si los ángulos de movimiento todavía son muy inmaduros, o más bien tenemos un niño con mucha inmadurez del sistema nervioso, pues vamos a encontrar ángulos de movimiento todavía muy amplios, en los cuales podemos flexionar por completo el pie o extender, abducir completamente la cadera. Y conforme tenemos mayor madurez, vamos a tener menor rango de movimiento. Y por ejemplo, si hacemos un ángulo popliteo, vean cómo en un prematuro es mucho más importante el ángulo que estamos alcanzando a un bebé que ya tiene un mayor desarrollo. Vean el ángulo de dorsiflexión del pie, igual en un bebé prematuro con poco desarrollo neurológico vamos a lograr pegarlo completamente, y en alguien que está desarrollándose ya mejor vamos a tener un mayor tono y menor probabilidad de alcanzar estos rangos. Se hace la maniobra de la bufanda para poder ver esta tonicidad y vean cómo en un bebé más maduro es menos posible alcanzar rangos de movimiento tan amplios como en un prematuro y el retorno en flexión va a ser más adecuado. La motricidad espontánea hay que buscar, hay que observar si los movimientos que tiene este paciente o el bebé son movimientos suaves, armónicos y simétricos y que alcance a tener apertura de los dedos de forma adecuada, porque tenemos bien reconocido que la abducción del pulgar en forma intensa es un daño cerebral importante, severo. Entonces eso hay que reconocerlo siempre. Entonces a veces vemos un niño muy gordito, ¿verdad? Pero si el pulgar está súper empuñado, hay una alteración importante de la corteza cerebral, sobre todo del telencéfalo. Y vemos en la motricidad espontánea del bebé a los estímulos de sonido, a los estímulos de golpes, por ejemplo, de propiocepción sobre la mesa
en la cual estamos explorando, el niño va a tener una reacción. Y en esa reacción podemos ver los movimientos de la cara, los movimientos de los ojos, la mímica facial y de la corporalidad. Incluso en esos momentos puede haber niños que tengan alteraciones y que podamos descubrirlas como una parálisis facial. En este caso izquierda, y vean cómo flexiona o gesticula del lado derecho, pero el lado izquierdo está paralizado. Entonces, si tenemos la forma de hacer una exploración completa, pues vamos a buscar los reflejos primarios. Si no tenemos, ya llegamos por lo menos a establecer si este niño está en un problema agudo, de acuerdo a la escala de Glasgow, y los datos que debimos de haber buscado para ese momento. Si buscamos los primarios, pues buscamos los de búsqueda, el reflejo de succión, la marcha automática, que es sostener al bebé sobre un borde fijo, como puede ser una cama, y automáticamente van a tratar de hacer una marcha. Entre más prematuro es el bebé, más de puntitas lo va a hacer, y entre más maduro esté, va a tratar de colocar más el pie completo. El reflejo de Moro, que habla mucho de inmadurez, de la mielinización, y que no es el dar el golpe sobre la mesa, sino es más bien retraer el cuerpo del bebé, sostenerlo sobre el tórax, sosteniéndole la cabeza al inicio, y dejar caer súbitamente, sin que se golpee sobre la mesa, al bebé, y el bebé va a hacer una flexión del cuerpo tratando de sostener, ¿no? Ese es un reflejo muy primitivo. Buscamos además la prensión palmar y plantar, que no se desarrollan en los niños antes de los primeros 2 meses de vida. Y bueno, de esta forma sí tratan de hacerlo, pero la forma ya completa de sostenerse del explorador lo van haciendo conforme van encontrando mayor desarrollo. Les voy a pasar un pequeño video que recopila cierta información de todo esto que me pasó una de las doctoras para que lo podamos apreciar. Es importante. La posición de extremidades para evaluar el tono muscular pasivo, defectos de línea media de cráneo, cara, paladar y columna vertebral, alteraciones de la pigmentación de la piel en búsqueda de estigmas neurocutáneos. Los movimientos de las extremidades deben ser simétricos, con ligera flexión de articulaciones de codos y rodillas. Una motilidad asimétrica, una mano empuñada, pie equinodado, luxación de cadera, pobre suelto respiratorio y succión de ave deben ser considerados siempre como normalidades. La evaluación de la cabeza comprende las características externas como el perímetro, forma y la piel. En la piel debe descartarse la presencia de masas como una encefalocelia o tumores, además de lesiones cutáneas como malformaciones vasculares, manchas en vino no corto como sucede en el síndrome de Sturz-Weber. La medición del perímetro cefálico es muy importante, ya que nos informa sobre el volumen intracraneal tanto del cerebro como del líquido cefalorraquídeo. En los niños prematuros, el diámetro occipitofrontal crece más que el diámetro biparietal. El cierre prematuro de las suturas craneales ocasiona alteraciones y asimetrías en la forma del cráneo, provocando deformidad, y en cuyo caso siempre hay que descartar patología cerebral. La fontanela anterior es palpable al nacimiento, hundida o plana, y debe valorarse con el niño sentado. Su tamaño varía entre 1 a 3 centímetros y su cierre se presenta entre los 10 y 20 meses de edad. Bueno, corre medio lento el video en relación con el sonido. Los reflejos. En cuanto a los reflejos, obviamente que los que podemos buscar de mejor forma son los rotulianos y los bicipitales, el reflejo cutáneo plantar y el de Rosolino, que se hace tocando en la región del pie entre el primer ortejo y el segundo ortejo. Tocas o estimulas con un golpecito y lo que vas a tener es un reflejo, como si fuera un reflejo patológico, pero para ese momento es un reflejo adecuado porque es un niño que todavía no mieliniza, ¿sí? Debemos de ver si existen algunas otras asociaciones en la exploración física con alteraciones neurológicas, como puede ser un paciente o un niño con un paladar ojival o con un pulgar aductus o que tenga las suturas cabalgadas. Vamos a ver si corre bien este.
El estado de alerta es una de las funciones más sensibles que depende de la integridad de los diferentes niveles del sistema nervioso central. En el recién nacido, el estado de alerta es variable y depende de algunos factores como la edad gestacional y el tiempo transcurrido después de la última toma de alimentos. El olfato raramente es evaluado en recién nacidos y puede valorarse con sustancias agradables. La respuesta se caracteriza porque suspende movimientos, presenta excitación y succión. Esta respuesta se presenta desde las 32 semanas de gestación. Para valorar la visión, la vía aferente con el reflejo fotomotor presenta cambios relacionados con la maduración del sistema nervioso central. A las 26 semanas, el recién nacido parpadea en respuesta a la luz. A las 32 semanas, cierra los ojos mientras está aplicando el estímulo luminoso y a las 37 semanas dirige la mirada hacia el estímulo. Entonces, como ven, el desarrollo neurológico, anatómico y embriológico tienen y forman parte del conocimiento previo que debemos de tener para poder explorar y analizar el estado neurológico de estos pacientes. Si ustedes vieron en el video, dijo la doctora una cosa muy importante: hay que ver el momento en el cual está el bebé. Vieron ahí un prematuro que a lo mejor acaban de darle de comer, ¿sí? Y además los prematuros duermen las 23 horas y media del día. Entonces cuando uno lo ve, dice, ¿este cuate está estuporoso? No, no está estuporoso, es un niño normal, pero que por su estado de desarrollo neurológico y el momento en el cual vive, tiene que dormir. Esa es su forma de vida, ¿no? Y el estímulo que uno le agrega para despertarlo, pues sí lo puede despertar, pero no crean que de todos modos va a estar muy contento y va a permanecer en ese estado de alerta 2 o 3 horas, ¿no? Es que el niño no despierta, pues es que déjalo dormir porque es lo que más hace. Bueno, entonces, el perímetro cefálico y la morfología craneal son importantes porque, como volvemos a decir, el continente tiene relación con el contenido. Y eso es lo que nosotros podemos valorar en forma general y visual cuando estamos viendo al niño. Claro que existen las craneosinostosis, pero hay que descartar los problemas reales del encéfalo, que sí existen. Entonces, las polimicrogirias, los problemas de a lo mejor un niño que nació con una esquisencefalia del labio abierto y empieza a hacer una deformidad craneal y lo que tiene es una lesión cerebral. Entonces, si eso se manifiesta ya en la superficie del cráneo, tenemos que ponerle atención. Este es el clásico caso, pues, del crecimiento antero-posterior anormal, en donde se hace literalmente una cabeza con la forma de un balón de fútbol americano o una sandía. Y se alteran las suturas sagitales primordialmente, y el problema que tenemos es serio porque el crecimiento del cráneo no va a ser el crecimiento del encéfalo no va a ser adecuado si esto se permanece así. Si las suturas coronales, aquí se ve una línea en la sutura coronal, la que ven atrás es la lambdoidea, en una placa simple incluso podremos observar si hay alteraciones en las suturas, y como esta alteración existe, entonces el crecimiento va a ser, de acuerdo a una ley que se conoce de ley de Virchow, el crecimiento del hueso va a ser paralelo a la sutura que se cerró. Entonces la sutura que crece es esta misma coronal y se hace un crecimiento braquial. Y si la sutura que se cierra es asimétrica, como en este caso una coronal, ¿sí?, en el cual se cierra la sutura coronal del lado izquierdo, y lo que tiende a hacer el encéfalo es modificar al cráneo de una forma como de un trapezoide, entonces se modifica hacia el lado contralateral, y las órbitas se deforman, se llama órbita de Arlequín. Entonces lo que tenemos es una asimetría en el cráneo, pero además, cuando el crecimiento del encéfalo es ya comprometido, empieza a tener alteraciones en el resto del cráneo. Ahorita lo van a ver en la tomografía. En las tomografías
computadas con reconstrucción tridimensional. En uno vemos el cierre de la coronal y la alteración de la órbita, pero en el otro es tan importante el cierre, y no solamente de una sola sutura, sino que se cerraron otras que no se apreciaban en ese momento más que se notaba más la coronal, pero las lambdoideas y la fosa posterior estaba alterada. Entonces la órbita se altera de forma importante, la sutura se cierra, se distiende en forma contralateral, como si fuera un trapezoide, y existen estas lesiones que se llaman indentaciones digitiformes, ¿sí? Es como si fuera el golpe del encéfalo que está sobre el díploe tratando de emerger, y lo que hace es adelgazar el hueso. Entonces ese encéfalo está sufriendo definitivamente, y lo que hay que hacer es abrirlo y modificarlo de una forma quirúrgica. Vean ustedes una plagiocefalia izquierda y cómo debe de quedar. En el caso de las alteraciones de la sutura metópica les dije que se cierra al mes de edad. Entonces, por lo mismo, los niños que tienen una trígonocefalia, como es el cierre de esta sutura, quiere decir que nacieron ya con la craneosinostosis, con el cierre anormal antes del nacimiento, deforma la cabeza, se hace triangular como si fuera una quilla de barco o un trígono, y esto es sumamente grave. Hay que ponerle mucha atención porque las funciones mentales más importantes del ser humano en cuanto a la relación con el resto de los humanos y en cuanto al aprendizaje están en los frontales. Y lo que le pasa a los frontales aquí es muy importante porque los está comprimiendo de forma severa. Además de que hay algunas pacientes que desarrollan hidrocefalia con esto y pueden tener todavía mayor daño. Igual, lo que hay que hacer es una cirugía en la cual hay que quitar no solamente el cráneo, sino hay que quitar las órbitas, modificar las órbitas y entonces reconstituir ese cráneo. Tenemos algunos que pueden ser asociados de 2 o 3 suturas, como sería la oxicefalia, y después están los casos muy, muy graves o severos, que son, o sea, ahí si no los identifica nadie, es porque de veras no somos seres humanos, ¿no? Porque cualquiera lo debe de ver. Como estos, que son impresionantes, ¿no? Los cierres anormales de la base del cráneo produjeron este tipo de protrusiones, literalmente extrusiones del encéfalo, en donde no solamente hay alteraciones en el encéfalo, vean ustedes como en una estereolitografía, tenemos un parendar ojival y hendido, tenemos una hendidura facial que se conoce de 0,14 de Tessier, y vemos cómo el resto de los huesos se juntan de una forma completamente anormal y el encéfalo sale y protruye hacia el exterior de forma anormal. Los ojos se separan, se hace un disorbetismo de forma muy importante y tenemos todavía más problemas porque la base del cráneo, al perder el estímulo de presión dinámica, hidrodinámica, hace también alteraciones y vemos que los agujeros de la base del cráneo son completamente anormales y bizarros. Entonces esto es algo muy complejo de manejar y es algo muy difícil de controlar. Y aunado a eso, si vimos todas esas alteraciones, entonces sí podemos sospechar que hay algo adentro, ¿verdad? O sea, el contenido está mal. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? En una resonancia magnética, en un tiempo de relajación T2, en donde el líquido cefalorraquídeo se ve blanco y podemos observar las estructuras diferentes del encéfalo y el tallo cerebral. Aquí vemos el bulbo raquídeo, la protuberancia, la región mesencefálica como guarda una forma ya anormal, vean del lado derecho se ve diferente, el pedúnculo, vean cómo se extiende hacia la izquierda de forma diferente. No vemos una adecuada formación o unión hacia la región diencefálica. Vemos del lado derecho cómo hay una corteza cerebral con mala diferenciación de la citoarquitectura, esto se llama una lisencefalia, y del lado contralateral áreas de lisencefalia y de polimicrogiria. Entonces esto es algo severo, ¿no? Y sin embargo en ese niño no había crisis convulsivas y el niño relativamente interactuaba con el exterior bastante bien. O sea que hay cosas que todavía no descubrimos del sistema nervioso que no sabemos qué está ocurriendo. Vean, en un corte sagital apenas se alcanza a ver cómo la corteza cerebral se ve muy diferente, ¿sí? Y en un corte axial, vean el mesencéfalo donde lo tiene, completamente lateralizado. Y esto ya no sabe uno si es cuarto ventrículo, si es no sabemos qué demonios es, porque es una deformidad muy importante. Las arterias y la vasculatura pues también tienen alteraciones. Hay ejemplos que son exagerados, ¿no? Pero ocurren todavía desafortunadamente en nuestro país, como estas alteraciones.
en los cuales vean ustedes cómo el disco óptico, en la creación del encéfalo en los periodos más tempranos del desarrollo, en la producción de la vesiculación cerebral primaria y secundaria, se deben de producir los discos ópticos que se generan de las partes más anteriores del encéfalo. Y vean ustedes cómo los discos ópticos están mal, y durante la producción del rinencéfalo y de las zonas del macizo facial también hay alteraciones, y vean ustedes cómo hay una alteración completa en la facies, las narinas están completamente separadas, hay paladar ojival, y este niño nace pues con todas las alteraciones que puede existir y con todos los problemas que pueden existir, incluso éticos, para saber qué hacer con él. Y vean un encefalocele además en la parte superior. Este es un niño anencefálico literalmente, en donde el encéfalo quedó protruido, lo que quedaba de bolsita de encéfalo quedó protruida al exterior. No hay niño tampoco, no hay ser humano que por más pequeño que sea no pueda tener un problema de tipo tumoral. Y por ejemplo aquí en esta simetría dice uno, bueno, ¿qué demonios es esto? Es un granuloma, se le metió una mosca y le implantó ahí unos huevecillos, ¿o qué pasa? Y sin embargo lo que tenía aquí era un tumor del sistema nervioso muy primitivo, tumor neuroectodérmico primitivo, que salía y protruía lo suficiente, porque lo tuvo desde el periodo embrionario, como para deformar el cráneo en la cara de esta forma. Y luego hay niños que nacen con estas alteraciones, son raros, pero pueden existir. De hecho, pues aquí hay un ejemplo de ese, en los cuales aparecen estas alteraciones en la cara y corre inmediatamente el neonatólogo a ver si hay algún neurocirujano pediatra por ahí o un neurólogo pediatra para decirle, oye, ¿qué demonios es esto? Mira, es un encefalocele, ¿verdad? Es un encefalocele, se va a morir porque mira dónde tiene el cerebro, ¿sí? Pero cuando va uno a revisar al niño, ¿sí? Lo que encuentras es un perímetro cefálico de 36 centímetros, casi 37 centímetros. ¿Se le está saliendo el cerebro? Pues por deducción uno sabe que no, el encéfalo no se está saliendo aquí. Y no solamente eso, por deducción, si acaba de nacer, este niño tiene un cráneo más grande de lo habitual. Y si tocas la fontanela, no está normotensa, está hipertensa. Y luego ves las otras alteraciones y las analizas. Voy a correr el video primero. ¿Y qué es lo que nota uno en la exploración? Que el niño tiene buen control de la temperatura, porque no necesita nada para mantener su temperatura. Es lo que hay que ver también, los problemas disautonómicos, si hay alguna alteración autonómica en el paciente, porque también eso es importante en la exploración neurológica. Y lo ve uno y dice, no, este niño controla la temperatura. Y además tiene buena hidratación en los ojos, y además, si le acerca a uno la mano y le busca el reflejo de succión, tiene succión y búsqueda. Y además, si ustedes vieron en el video, al estímulo visual, fotomotor, tiene reflejo fotomotor y mueve los ojos, tiene movimiento palpebral, tiene un tercero, cuarto, sexto, íntegros. La mirada, aunque esté con el disorbitismo, está conjugada, los ojos siguen estando simétricos. Y le revisas las pupilas están isocóricas y además reaccionan ante la luz. Entonces, ¿qué tiene este niño? ¿Alguien puede decir? Es complejo, ¿verdad? La cuestión neurológica pediátrica, definitivamente por eso la neurología pediátrica, como todo lo pediátrico, es otro universo. Es otro universo. Son niños que vienen de otro sitio, ¿no? Esto no es normal. Pero pues ahí está, en nuestro desarrollo embriológico, en nuestro desarrollo ontogénico de cada célula pueden pasar muchas cosas. Y lo que tiene este bebé es una cosa muy rara, yo tengo la fortuna de haber tratado a este bebé, que se conoce como un epignathus. Es casi un fetus in fetus. Casi, el grado mayor sería el fetus in fetus. Por lo tanto es un tumor, es un tumor de tipo teratoma, es un tumor primitivo, es un teratoma. Y si ustedes se fijan aquí, pues parece que tiene por aquí un ombliguito, ¿sí? Y en
Creo que vienen en las otras imágenes. Ahorita en las otras imágenes lo van a ver, tiene otros apéndices que parecen otras cosas, ¿no? Pero el perímetro cefálico está grande. Entonces, ¿qué está pasando? Pues hay que estudiarlo. Le hacemos la resonancia magnética. ¿Alguien podría decir qué tiene aquí? ¿Quisieran decirlo o prefieren que yo lo haga? Está muy interesante porque cuando ve uno resonancias magnéticas completamente fuera de lo habitual, bueno, dice uno, bueno, demonios, ¿qué demonios pasa? Como la que vimos antes. Entonces, hay que habituarse también a la patología y la anatomía patológica de estas cosas son diferentes. Lo que tenemos aquí es en la región, vean ustedes el corte sagital. Este es un corte sagital con un tiempo de relajación 1, sin medio de contraste, en donde lo que vemos en la base del cráneo, la región esta es la silla turca, y la región etmoidal está deforme. Y aparte de que está deforme, de ahí nace una estructura esférica, ¿sí?, que comprime y desplaza. Yo nunca hablo de masas, o sea, no somos camiones. Esto es una estructura que comprime y desplaza el excedente que está en el interior, en este caso el cerebro, y empuja los frontales hacia arriba, empuja la región del hipotálamo, empuja el mesencéfalo, empuja la protuberancia, abre las cisternas, ¿no? Y entonces este es un tumor que está en la región hipotalámica hipoficiaria. Si tiene un tumorzote así y le sale por la cara, uno podría pensar que es un alien, pero no. Es un tumor teratoma, o sea, es un tumor de nuestro propio origen, o sea, de nuestras células. Le deshace la cara, que era lo que ponía más compleja la cosa, y le tuvimos que hacer algunas cosas para ver qué íbamos a hacer con él. Vean ustedes, estas son una angioresonancia, en donde venimos siguiendo las arterias carótidas internas, y de la carótida interna, de uno de los lados, emerge una rama anormal antes de la rama que va hacia el ojo. Antes de la oftálmica sale una rama anormal, cruza la cara e irriga el tumor o sea, el otro niño, ¿no?, que casi le iba a salir ahí. Y vemos en la angiografía, corroboramos efectivamente, esta es una carótida y la otra, como gira y de forma normal, sale antes de llenar el resto del polígono, claro, y se va hacia ese sitio. Entonces eso todavía complica más las cosas. Y uno dice, bueno, ¿esto qué demonios le hacen? Pues sí se puede resolver. Le quitamos el tumor. Este es un clip vascular ubicado en el sitio donde sale la rama normal que va hacia el tumor. Ya le quitamos el tumor de la cara, se le tuvo que quitar la cara, las órbitas, la frente, reconstruirlo, y este es el resultado de la niña. Todavía nos quedaba mucho excedente de tejido mesenquimatoso aquí en el paladar, que eso después tendría que ser importante de realizarlo. Y nos costó bastante trabajo pues salir adelante con esta niña. Pero ustedes vean una exploración básica, sencilla, de su estado. Ella es una niña que está despierta, que está alerta, que tiene reflejos vestíbulo-palpebrales presentes. Que si ustedes le acercan la comida, succiona, ¿sí? Que si la intentan mover, va a tener reacciones también al movimiento. Ahí pues la niña estaba todavía muy tensa en cuanto a la musculatura, pero tiene un llanto adecuado, tiene sensibilidad persistente y trata de moverse lo mejor que puede. Obviamente que esto es un daño cerebral importante, ¿no? Pero las circunstancias en México son difíciles a veces, y yo entiendo que en muchas partes del mundo pueden ocurrir, pero en México específicamente, desafortunadamente tenemos cosas así, que todavía no están legisladas, que todavía están ahí en el aire, en ese sentido, pero que se tienen que resolver porque ahí están, ¿no? Espero que todos entiendan esto así, porque cuando yo tuve este paciente me enfrenté como a 5 jurados de ética médica para poder tratarlo. Eso fue algo severísimo. Pero, porque ya ha ocurrido también, hasta con niños con hidrocefalia, los entregan a las mamás porque tienen una hidranencefalia, le dicen, se va a morir, ya no se preocupe. Y regresan a los 3 años con una cabeza gigantesca y unas úlceras de decúbito impresionantes, y los papás nunca salieron ni siquiera a refrescarse un rato de fuera de la casa, o por pena o porque de pena no podían dejar al bebé. Pero ustedes dejen un bebé sin comer, si el niño está gritando de hambre, como papás, déjenlo sin comer.
Yo sé que los griegos fueron muy avanzados, pero yo no me atrevería a ser como los griegos de dejarlo ahí, así. Entonces hay que hacer algo. Entonces pasamos al lactante y preescolar con su desarrollo psicomotor. Si en el neonato es limitado en instintos, reflejos y reacciones afectivas rudimentarias, se transforma en un sujeto con autonomía locomotriz en este momento y con capacidad representativa, simbólica y lingüística, a la vez que se estructura la personalidad. ¿Qué es lo que empezamos a buscar en él? El desarrollo motor grueso, el desarrollo del lenguaje, la socialización y el desarrollo manipulativo de las cosas, ¿no? Algunos dicen que hasta de los papás. El lactante y el preescolar, entonces, al mes debe de comenzar a mirar alrededor y a seguir objetos en la línea media. Acuérdense que la fijación con la mamá, la mirada que tiene, la relación que tiene con la mamá, esa es desde que nacen. En el momento que nacen debe tener un contacto visual íntimo con la mamá, la reconoce, la percibe, en pocas palabras, la hace suya, porque en ese momento siguen siendo lo mismo, ¿no? Y conforme empieza a desarrollarse más, algunos dirían que por fortuna y otros que no, empiezan a perder esa relación y entonces empiezan a seguir el exterior y a tener un concepto de lo que está fuera de ellos. A los 2 meses sonríe, hace ruidos guturales socialmente, sigue objetos más allá de la línea media. A los 3 meses sigue bien con los ojos y tiene un mejor control de la cabeza. Y son las cosas que tiene que ir viendo el pediatra y el neurólogo. A los 4 meses comienza a alcanzar los juguetes, retira los trapos de su cara, tiene un buen control de la cabeza sentado, juega con sus manos y ríe. Identifica, por lo tanto, de repente, ay, tengo aquí un apéndice que funciona para algo, ¿no? Entonces empiezan a darse cuenta de las cosas. A los 6 meses alcanza con cualquier mano objetos, se puede rodar. A los 8 meses puede hacer una pinza adecuada y sostener algo. Se puede mirar al espejo. Y todo eso hay que empezar a ver que se desarrolla adecuadamente. A los 10 meses se para apoyado en un barandal, dice mamá o papá. O sea, empieza a hacer diptongos. No dice mamá o papá exacto, dice ma, dice pa, ¿no? Y hace oposición del pulgar y el índice. Ahora, como todos los llevan a los estimuladores excesivos, entonces para todos esos niños son maravillosos y a los 8 meses ya dicen mapa. Y a los 10 meses ya dicen otras cosas, ¿no? A los 12 meses caminan con ayuda, se sostienen de pie, solitos con algo, y pueden decir 2 palabras, además de mamá o papá, como agua, leche, alguna cosa. No dicen leche por completo, pero dicen algo. Empiezan a alimentarse ya tratando de jalar con las manos, pero no crean que van a mantener la mesa limpia. O sea, lo que hacen es agarrarse, embarrarse de comida y ponérsela, ¿no? Es parte de su estimulación. A los 15 meses caminan de forma vacilante, tienen un vocabulario de 5 a 6 palabras y empiezan a utilizar la cuchara. No utilizarla perfecto, ni que fueran neurocirujanos. O sea, lo que hacen es sostener la cuchara y jalar así las cosas. A los 18 meses caminan bien, se trepan a los muebles, empiezan a controlar sus esfínteres, ¿sí? Esto es muy importante, que ya empiezan a tener un control más sobre su sistema autonómico, que no lo tenían. A los 2 años ya corren bien, se llaman por sí mismos, controlan sus esfínteres durante el día. A los 2 años y medio se desvisten parcialmente. Todo esto es importante porque cuando llegamos a la exploración neurológica de un preescolar o un escolar, ya tenemos que buscar eso. Ya no nos podemos quedar en, pues sí tiene buena línea, ¿no? No, a ver, si yo te doy esta chamarrita, ¿qué haces con ella? Ya empiezan a desarrollar ciertas actitudes y cosas que tienen que aprender. A los 2 años y medio se desvisten parcialmente, se refieren a sí mismos ya como yo, y su nombre lo pueden decir completo. A los 3 años usan los pies alternándose, ¿sí? Obviamente que hay unas cosas que ahorita vamos a revisar que también tienen que hacer. O sea, un niño no agarró y del sentado se paró y del parado empezó a caminar. O sea, todo lleva un proceso. A los 3 meses, habitualmente 2 o 3 meses, empiezan a sostener la cabeza si lo ponemos ventral. En ventral sostienen la cabeza. Si los sentamos entre los 3 y los 4 meses, sostienen la cabeza tratando de sentarse con ayuda, pero se dejan caer. A los 5 o 6 meses ya intentan sentarse y a veces se sostienen. A los 7 o 8 meses
ya se sostienen sentados y empiezan a tratar de explorar el ambiente, de tal forma que empiezan a gatear. 8 a 10 meses empiezan con su gateo, están haciendo su gateo, y el gateo ideal es al alternado entre el lado derecho y el lado izquierdo y hacia adelante. Pero puede haber modificaciones al tema, como son los lateralizados, los que van hacia atrás, ¿sí? O sea, les gustan los diversos, pero hay, ¿no? Pero ya empieza a ver. Y se empiezan a sostener con ayuda y después empiezan a caminar. A los 3 años ya deben de usar los pies alternados, subir escalones. Deben de construir una torre con cubos. Deben de alimentarse por sí mismos si se les deja algo ahí. Deben de poder poner un botón, quitar el botón, ponerse los zapatos, en el sentido de meter el pie, no estarle ahí haciendo todo. Hay algunos que a los 20 años todavía no saben ponerse las agujetas, ¿no? A los 4 años corren y trepan bien, alternan los pies al bajar los escalones, cuentan 3 objetos y generalmente ya conocen algo de los colores. A los 5 años caminan dando brincos o saltando, pueden hacer el caminado y saltando, alternando. Copian bien un cuadrado, una cruz y un círculo. Se visten y se desvisten ya sin ayuda y cuentan hasta 10 o más. Y entonces pasamos a ver los nervios craneales. Aquí me gustaría preguntarte, sí, bueno, ahorita ya llevamos 1 hora, es la que correspondería. Porque la siguiente vez dejaste. Porque mira, yo preferiría que las otras 2 horas, la siguiente vez, que me toca el sábado que viene, veamos algo de exploración patológica, o sea, algo más, y algo yo había propuesto ahí, que fuera de urgencias neuroquirúrgicas, ¿sí? Entonces mejor algo que sea más útil, ¿no? Porque todo esto, para el intensivista y el urgenciólogo y tal, no es de su campo completamente, ¿sí? Sí hay que saberlo, hay que verlo, hay que concientizarlo para saber que puede ocurrir tal o cual cosa en una edad, pero como que es más importante lo otro, ¿no? Bueno, entonces voy a tratar de ser más rápido aquí, porque todo lo revisó ya el doctor González, y cuando llegamos a los niños escolares ya es casi muy semejante. En cuanto a los nervios craneales, lo que podemos hacer con un niño que todavía no tiene una verbalización adecuada es que identifique objetos de forma gruesa, ¿sí? Si vemos el fondo de ojo, podemos todavía notar en algunos de ellos que tienen el borde nasal borrado. Todavía hay alteraciones en la papila, todavía no está completamente formada en cuanto a esa papila. El seguimiento ocular, es importante ver cómo siguen los rostros o los juguetes, la simetría facial para reír o llorar, el tono de voz y si tienen o no cialorrea, eso se debe de quitar. Entonces el lactante y el preescolar debemos de ver su tono, su trofismo. Cuando llegamos al lactante, ya el lactante menor y el mayor sobre todo y el preescolar, hay que ver su tono y su trofismo. Si encontramos esto, una posición de opistótonos, en la cual hay hipertonía y rigidez, sabemos que este niño tiene un daño neurológico importante y vean la oposición del dedo, ¿no? Pulgar. Pero también si lo sostenemos en ese momento y lo que encontramos es que la cabeza no tiene tonicidad, ni fuerza cervical, y cae como gota, ya eso es completamente anormal para ese momento. El sistema motor, vemos su fuerza, la coordinación y la marcha, sus reflejos básicos como el bicipital, el braquirradial, el aquileo, que los encontramos estos meses, y el tricipital hasta los 6 meses. Entonces el primero en aparecer es el bicipital y el braquirradial, entre el primer mes y el segundo mes. Los reflejos, como son el cremasteriano y los abdominales al mes, ¿sí? Plantar extensor se desaparece con la deambulación. En el lactante y el preescolar, en el caso del clonus, ya no debe de existir. Y por lo tanto, un clonus como tal, después de los primeros 2 meses, siempre es un indicio de alteración del haz córtico-espinal, ¿sí? En este caso es un clonus de poco tiempo, es un clonus agotable, pero no es una circunstancia normal. La conducta social y el interés por el medio, la atención y la interacción, así como los estados de hiperactividad y agresividad, también hay que valorarlos, ¿no? Hay que ver que no tengan estas alteraciones. Y en el caso de los lactantes y preescolares, y
si no han tenido un diagnóstico antes, también observar si tenemos algún tipo de estigma cutáneo que nos hable de alguna enfermedad de origen genético, como puede ser, por ejemplo, una marcha de vino de Oporto en la región de B1, en la cabeza, que corresponde generalmente a un problema que se puede asociar con una displasia cerebral, con linfocomas, y tener una enfermedad de Sturge-Weber. O si tenemos pequeñas lesiones en la piel que puedan hablarnos de que sean facomas, ¿no? O lesiones grasas en la piel que nos dieran indicio de que se tratase de otro facomatosis como una neurofibromatosis o una enfermedad de Bourneville-Pringle. O las manchas café con leche, si existen una, varias, y en qué zonas están, y hacer ya la revisión. Yo pienso que aquí podemos dejarlo, y la siguiente vez les paso ya los videos de la exploración en una escolar que son completas, y vemos los casos, Muy bien. ¿no? Como tú quieras. Ok. Gracias. Muchas gracias, ¿no?